Hola amigos, nos encontramos en Honduras ya con el equipo Garífuna Guajía, totalmente agradecidos por el recibimiento que nos han tenido acá. Es una comunidad garífuna, luego estaremos dándole más informaciones a ustedes. Hemos salido desde la Buga Livingston para venir a compartir en esta cuadrangular de fútbol. Nos acompaña el equipo de Garífuna Guajía, ahora degustando de un delicioso almuerzo que nos han servido por acá. Los chicos están al fondo, están ya en el almuerzo y estaremos compartiendo con ustedes cápsulas del encuentro deportivo que se está realizando acá. Estaremos dándole más información. De igual forma, esta es una primicia, acabamos de llegar, hemos compartido algunas fotografías con ustedes. Esperamos que se mantengan a través de Mauri Filming TV para poder seguir visualizando toda esta tarde, al igual el día de mañana. Así que totalmente felices, estamos contentos. Acá esto no es ajeno, estamos en una comunidad garífuna y bueno, a disfrutar de este encuentro. Mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez, Mauri Filming TV, en cámaras, Garífuna Princess. Vamos al entorno para que puedan ver el arsenal de los chicos que vienen acá para poder demostrar una cátedra de fútbol. Hadudraya. Bueno, aquí tenemos ya a la parte organizativa, nos han recibido bien. Kaba Iharenga, Hon Garina Hario Badio Wadima la Boy. Bienvenidos a todos. Dice que aba un gunda ni lugar la compartir wa maitara lu hago meme guanichi gu kai garina gu luha wonda ru kai gaina gu y wagi budbage we bageti yagat ita kai hadudu amela ya fili gu ita bageti hadudu yagat ta mitene ito mitene ay pero wabaro aba yise ni gaina wagi ale tu chile. Ok, Sereme, Sereme. Bueno, tenemos la palabra de la parte organizativa o de los organizadores. Nos han recibido bien con alojamiento, almuerzo y todo. Y ya acabamos de ir al hotel. Estamos acá cerca del mar. Es como estar en la Buga Livingston. Así que totalmente agradecido con quienes nos visualizan del otro lado del monitor. Totalmente gracias a cada uno de ustedes. Bueno, los chicos, los compañeros están dispuestos a demostrar una cátedra deportiva para hoy día. Así que, bueno, ha sido un viaje muy placentero y esperamos que sigamos así, ya haciendo este hermanamiento con esta comunidad. Ya le traeremos más información por la tarde y para poder seguir hablando en torno a esto. Así que los saludos desde acá para ustedes y ustedes para nosotros. Bueno, saludos allá a mi hermano en la ciudad de Guatemala, que nos visualiza. Bueno, gracias a todas las personas quienes están conectados desde tempranas horas, viendo la actualización que nosotros estamos presentándoles a través de esta programación. Bueno, así que seguimos esperando cada uno de sus mensajes para poder compartirlo
y bueno, disgustar de este delicioso y rico almuerzo. Así que ahí están los demás chicos. Estos chicos no se dejan ver, estos chicos. Estamos buscando a Neri para que nos pueda brindar algunas palabras por ahí. Excelente provecho a cada uno de ustedes. Ahí está el gran amigo Rolly. Ahí están los chicos que estarán demostrando un arsenal deportivo esta tarde. Así que nos han recibido bien. Reiteramos, ahí está el Lick. Aquí está el Lick Neri, y a rato buscando a Lick. Su apreciación por el recibimiento, además por este arsenal deportivo que se estará descargando en este estadio que ya hemos visualizado, licenciado. Sí, gracias Mauri por esa entrevista. La verdad es que agradecerle a todas las personas de este pueblo, de esta comunidad garífuna, que nos han recibido como hermanos, ¿verdad? Desde que llegamos al pueblo, pues hemos estado bien cómodos, como pueden visualizar los chicos ya tomando sus respectivos alimentos y estamos contentos por estar acá compartiendo con nuestros hermanos garífunas y pues convencidos de que hoy vamos a hacer un bonito partido. Saludos ahí a todas las personas que están conectadas y a todas las personas que nos siguen. Y pues decirles que este partido va a estar muy bonito, un intercambio futbolístico entre oncenas del pueblo de Livingston y del pueblo de Triunfo de la Cruz. Y estamos viendo también el pueblo que es muy bonito, tiene unas playas preciosas, así que las personas que estén en Livingston pues en algún momento podrán venir para acá y disfrutar de estas playas que están hermosas. Lick, da su experiencia, háblenos sobre este hermanamiento que se está haciendo con esta comunidad, porque se escucha y se sabe de que habrá un retorno para la Buga Livingston, licenciado. Es correcto, Mauri. La idea de nosotros es de que cada año podamos visitar a diferentes comunidades garífunas de este país, Honduras, y así hermanarnos aún más. Los muchachos están súper contentos. Ya en este mismo proceso hemos estado en Corozal, hemos estado en San Juan, hemos estado en diversas comunidades garífunas y queremos seguir aumentando un poquito más este saber de nuestra cultura y qué mejor que este intercambio futbolístico, que es lo que más nos gusta hacer. Entonces, en el mes de mayo estamos pensando que podemos recibirlos a ellos allá y también pues darles este recibimiento que ellos nos están dando y tratar la manera también de recibirlos de la mejor forma y darle el servicio que ellos merecen. ¿Algo más para agregar, licenciado? Pues nada, invitar a todas las personas que se sigan sumando a este Garifuna Guaguía. Garifuna Guaguía sigue vivo, ¿verdad? Y la idea de nosotros es seguir haciendo comunidad, no solamente en el pueblo de Livingston, sino que con todos nuestros hermanos garífunas de todas partes del mundo. Y también agradecer a todas las personas que nos han apoyado para este viaje, personas que viven en Estados Unidos que nos han apoyado muchísimo, otras personalidades, también a Juan Chol, que nos ha aportado también para este viaje, y todas las personas que muy amablemente nos han recibido aquí. Estamos muy agradecidos con todos ellos y pues esperamos recibirlos en Livingston de la misma forma. Así que muchísimas gracias por esta entrevista, Mauricio. Ahí estamos, escuchábamos al licenciado Alberto Neri, quien a base de su experiencia pues ha abordado las palabras que se requieren escuchar. El hermanamiento es muy importante entre comunidades, fuera la discriminación, fuera el racismo, un mensaje que nosotros podemos compartir con ustedes. Bueno, ya los chicos, después de este almuerzo, listos para correr estos 90 minutos, es una cuadrangular, tenemos entendido, pero estaremos brindando más y más información. Para Mauri Film TV, Elmer, Mauricio Enríquez, será en un momento que nosotros estaremos retornando con ustedes.